Empezamos a hablar ya de los esporozoarios. Hablamos la semana pasada de Plasmodium, ¿se acuerdan del Plasmodium, no? 4 especies de Plasmodium, ¿no? ¿Cuáles son las especies de Plasmodium que usted conoce más? ¿Cuáles son? Los Plasmodium que tú más conoces. ¿Quiénes son? Son 4, ¿verdad? ¿Recuerdan quiénes son los Plasmodium? Me refiero a las especies. ¿Recuerdas alguna especie de Plasmodium? ¿No recuerdas? ¿Sí? ¿Tú te acuerdas, señorita? Disculpa, no recuerdo tu nombre. Sí te conozco porque te he visto en la calle 8 también, pero no recuerdo tu nombre. ¿Cuáles son los Plasmodium para ti más conocidos? Son 4, ¿verdad? ¿Recuerdas? No, ¿no? ¿Tú, señorita, te acuerdas? Señorita Vidal, ¿te acuerdas? Plasmodium vivax. Plasmodium vivax. Plasmodium falciparum. Plasmodium ovale. Y falta uno. El que produce la malaria, ¿cómo se llama? Plasmodium malariae. Plasmodium malariae, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, llamado ovale. Y falciparum. ¿Cuál es el más patógeno de todos, decían? Falciparum. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque invade todos los hematíes. Dos motivos eran, ¿no? Invaden todos los hematíes. ¿Por qué era más patógeno del falciparum? ¿Por qué? ¿Porque así es la vida? No, ¿no? Todos los hematíes. Porque infecta hematíes jóvenes y también hematíes maduros. Usted dice viejo, mira a mí sí. Ahí déjalo, por favor, ahí. Y otra cosa más. Puede ser posible que los hematíes se aglutinen. Forman una especie de cera. Vamos, señorita, muchas gracias. Parásitos de tipo cocido, ¿verdad? Bien, miren la pizarra, por favor. Yo estaba revisando la guía del curso y la guía acaba en la práctica anterior, si no me equivoco, ya nada más. Creo que esa guía está inconclusa. Es por eso que yo me tomé no sé si decir la molestia o no sé, lo que lo hice, ¿no? Una pequeña separata con algunas cosas que ustedes tienen que leer sobre estos coccidios y aquí vamos a copiar, ¿ya? Primero explico la parte principal, explico lo que vamos a hacer y en el caso hacemos bonito lo demás, ¿ya? Bien, les decía, joven, la semana pasada hablábamos ya de la clase esporozoa y vimos el tema de los plasmodium que requieren de un vector, de un parásito, ¿no es cierto? Ya cuando la semana pasada hemos hablado, por ejemplo, de un ovoquiste, hemos hablado de un ovocito, o también llamado ocineto, hemos también hablado de neurozoitos, ¿cierto? Por ejemplo, señorita, usted que está del pie, ¿se acuerda qué es un ovoquiste? ¿Recuerda qué es un ovoquiste? Si recuerda, bien, si no, no recuerdo. ¿Se acuerda qué es un ovoquiste? Señorita, no recuerdo tu nombre. Ahí. ¿Qué es un ovoquiste? ¿Recuerdas? No. Señorita, ¿qué es un ovoquiste? Clase pasada. Hace 7 días. A esta hora. Señorita Parra, ¿qué es un ovoquiste? Delegado, ¿qué es un ovoquiste? ¿Te acuerdas? Uy, pero si me están estudiando. Como una bolsita. A ver. Donde hay esporozoitos. Está lleno de esporozoitos, pero ¿qué es? Jóvenes, no se olviden esto porque ustedes tienen que saber, ¿verdad? El ooquiste es el estado enquistado del oocineto. ¿Y qué es el oocineto? La unión del gametocito masculino con el femenino. Esa fecundación se llama oocineto o también llamado oocito. Este oocito, semana pasada, cuando hablamos de plasmodium, se enquistaba en la glándula salival del mosquito, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Ahora es diferente, miren lo que va a ocurrir acá. Primero, jóvenes, cuando hablamos de coccidios, hablaremos de los siguientes géneros, ¿ya? Por ejemplo, el género que afecta al humano. Isospora, la especie más conocida, Isospora belli. Pueden llamarle si quieren Isospora o Isospora, como usted quiere llamarlo, como es latín, no hay una traducción maestra, ¿verdad? También se encuentra Ciclospora. Ciclospora, ¿verdad?
Y la especie de Perú más conocida es la ciclospora de un hospital peruano, Cayetanensis. Cayetanensis, ¿no? Del hospital Cayetano Heredia, ¿verdad? Y falta uno. Sí, muy bien, faltan dos en todo caso. Cryptosporidium. Cryptosporidium, la especie más conocida del Perú, del perro también. Parvum. Venía medio mongo hoy día. Parvum. Como siempre, ¿verdad? Y falta uno, ahora sí, legato. Toxoplasma gondii. Toxoplasma. Muy bien. Pero no son los únicos. También se encuentran nombres. Babesia y Pneumocystis carinii. Si usted recuerda, bueno, si no recuerda, si alguien lo sabe, si alguien ha leído acerca de esto, este Pneumocystis carinii es responsable de las neumonías. Neumo y ND, o me suena a pulmón. Inicialmente se pensó que era un hongo, inicialmente. Después se habló también de bacterias. Hoy por ADN sabemos que en realidad es un protozoario y pertenece al grupo de las coccidias también. Entonces, Pneumocystis carinii es el responsable de las neumonías en pacientes con VIH. Todo paciente con VIH tiene neumonía por Pneumocystis carinii. Y Babesia microti, la especie más conocida, es también considerado un hemoparásito, solamente que este afecta más a animales que al ser humano. ¿Listo? Afecta más a animales que a seres humanos. ¿Ok? A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Hasta aquí preguntas? Ok, señorita, muy bien. O quise, ¿verdad? Ya, muy bien. Un segundito, podría tomar lista porque ya voy a pasar lista para la... ¿Sí? Sí, ok, mira, señorita. La unión del gameto masculino con el femenino forma una estructura llamada oocineto, o también puedo llamarle oocito. Ese oocito, igual que en el humano, mira, en el humano el espermatozoide con el óvulo se fecundan y forman el huevo. ¿Qué ocurre con el huevo? Tiene que enquistarse ¿dónde? En el útero, ¿cierto? Ya. Cuando el ovocito se enquista, forma el ooquiste. En el ooquiste tiene que haber esporozoitos dentro. ¿Sí? Entonces, el ooquiste, ¿qué sería? El estado enquistado del oocito o oocineto. ¿Ah? Bien, jóvenes, les decía esto, ¿no? Miren cómo empieza el ciclo biológico de ellos, ¿no? Primero, número 1, arriba. El huésped definitivo ingiere ooquiste. El huésped definitivo depende. En el caso de Isospora belli, el huésped definitivo es el humano, ¿ya? Porque aquí hablo de forma general de todos los coccidios, no solamente hablo de Isospora belli, también hablo de los demás también. Bueno, miren, el huésped definitivo, en el caso de Isospora belli, el humano, ingiere ooquistes que contienen 8 esporozoitos. Los ooquistes tienen que venir en restos fecales, ¿ya? Ok, restos fecales de humanos o otros animales, por ejemplo el gato, en el caso de Toxoplasma gondii, el perro, en el caso de Cryptosporidium, por ejemplo, ¿ya? Bien, luego se liberan los esporozoitos que venían dentro del ooquiste, ¿no? Se liberan y van a penetrar en el epitelio intestinal. Ahí se enquistan. Estos devienen en merogonia. ¿Qué es la merogonia? Joven, la merogonia es un tipo de reproducción asexual que generalmente ocurre ¿dónde? En el epitelio intestinal. ¿Ya? Es una reproducción asexual, es decir, los esporozoitos de manera asexual se van a multiplicar. Mero viene de partes, gonia viene de gónada, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces los esporozoitos se van a dividir y se van a enquistar y va a ocurrir un tipo de reproducción asexual. Generalmente ocurre dentro del epitelio intestinal. Bueno, estas merogonias van a formar dos tipos de gametos: los macrogametos o macrogametocitos, que son los femeninos, y los microgametocitos, que son el estado masculino. En este caso, estos dos se unen en fecundación y se forma el oocito, también llamado oocineto. El oocito luego se elimina con las heces. Repito, las heces de un humano o de un animal también.
ya dentro del humano, si fuera el caso de Sospora belli, se transforma en nuevo quiste porque tiene que buscar un lugar para enquistarse, ¿no es cierto? En el caso de los coccidios, el lugar que ellos se cogen son generalmente intestino. Ahí, ¿ya? También depende de la especie, una parte del intestino va a ser cogido por ellos también. Bueno, el ooquiste contiene dentro merozoitos, y los merozoitos, por un tipo de reproducción llamada meiosis, van a formar nuevamente una cantidad de esporozoitos dentro de un ooquiste, el cual otra vez empieza a haber un negocio biológico, ¿no es cierto? Es un estado, digamos, general de los, en este caso, los coccidios, es lo general. No puedo hablar de uno por uno porque en realidad el cuadro es muy parecido para todos también, ¿ya? Ahora bien, jovencitos, lo que nosotros vamos a ver hoy día básicamente son las especies de Isospora, Toxoplasma y Cryptosporidium. Cyclospora cayetanensis se parece mucho en realidad a Isospora belli, ¿no? En cuanto a la morfología, en cuanto al mecanismo de acción, en cuanto a la estructura corporal, en todo caso, y también los quistes. El cuadro clínico también es muy parecido, ¿no? La única diferencia sería de que quizás Cyclospora es un parásito que no solamente enferma al humano, también a algunos animales. En el caso de Isospora belli es uno propio de los animales nada más. Bien, entonces lo que hoy día vamos a hacer, jóvenes, vamos a ver quistes. El trofosodito no sé si habrá por ahí, pero vamos a ver quistes. Y de ahí vamos a ver algunas coloraciones. ¿Listo? Porque también existe para ello también coloraciones, obviamente que sí. Y las coloraciones que, bueno, que ustedes pueden realizar para el diagnóstico de ellos son varias. Yo no sé si hago bien o mal. De repente ustedes me dicen que hago bien, otros me dirán que hago mal. Pero aquí varios profesores, porque yo digo porque a mí me preguntan. No hacen esto que hago yo, sino que mandan a que ustedes investiguen o averigüen. Y, por ejemplo, lo mandan a ustedes. A ver, en la mañana fue a preguntarme una señorita, mi profesor de parasitología me ha dejado que busques todas las coloraciones y cómo se hacen las coloraciones, qué reactivos intervienen. Y yo le preguntaba, ¿y profesor qué hace? No, el profesor solamente se dedica a leer, no nada más, y lo demás tenemos que nosotros investigar. Esto consiste en ver, estos producen diarrea, ¿ya? Así que rarísimo verlas en heces formadas. Son clásicos de la producción de diarrea. Todos los que están aquí. Bueno, Babesia, hablamos de Babesia, un caso especial. Este afecta a los hematíes. Y el caso de ellos afectan a los neumocitos. Y generalmente producen neumonía. Así que sacamos a esto de acá, que también son coccidios. ¿Y por qué son coccidios? Por el tipo de producción que tienen. Producen esporas también. Sacamos eso de ahí, entonces vamos a tener solamente lo que están ahí atrás, y eso es lo que hoy día vamos a ver, lo que hoy día vamos a buscar, ¿ya? Miren, por ejemplo, vamos a ver jovencitos, miren. Cryptosporidium parvo. Este protozoario, y luego vamos también a leerlo un poquito, es clásico de las diarreas acuosas, numerosas, y también explosivas, se llaman así, que afectan a pacientes con inmunodepresión. La inmunodepresión más conocida y la más importante quizás sea la que produce un virus, ¿no? Llamado virus de inmunodeficiencia humana. Aquí en Perú, todo paciente con VIH tiene que hacer sí o sí, va a ser diarreas por el Cryptosporidium, sí o sí, neumonía por neumocistis, sí o sí, tuberculosis por micobacteria. Muy bien, micobacteria. También va a ser candidiasis por Candida albicans. Por Candida albicans. Toxoplasmosis por Toxoplasma. ¿Entienden? O sea que clásico paciente con VIH, usted lo ve por literatura, diarreas, neumonía, TB, ¿cierto? Esos problemas comunes en Perú. Ya en otros lugares, sarcoma de Kaposi, cáncer de colon, cáncer de recto, en fin, esos son otros lugares. Pero aquí en Perú, clásico esto de acá. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de Cryptosporidium? Jóvenes, se pueden ver los quistes en un examen directo. Señorita, cuidado con tu tablet. Celular, perdón. ¿Dónde me quedé? ¿Cómo se puede? Sí, le decía que Cryptosporidium se puede ver en examen directo. Repito, la muestra debe ser heces diarreicas, obviamente, no formadas,
muy difíciles de que se formadas. Y vamos a ver hoy día también la forma clásica de criptosporidium, pero también hay para ellos también coloraciones. ¿Qué coloraciones podemos agregarle a ellos? Hay una coloración, clase pasada, Yensa. ¿Recuerdan la coloración de Yensa? Clase pasada. Sí. Es una coloración que se usa mucho para hematología, ¿no es cierto? Para hacer hemogramas. Pero también la hacemos para buscar hemoparásitos como por ejemplo Plasmodium, Trypanosoma, Leishmania, ¿no? Y también existe la coloración, famosa coloración, bueno, voy a ponerla así. Sin ¿ya? La coloración de Sin-Nielsen es básicamente, digamos, una coloración que también se usa mucho. Estos Cryptosporidium en estas coloraciones se ven como cuerpos esféricos, casi como un basófilo. ¿Conocen el basófilo? ¿Sí? ¿Conocen el basófilo? Sí. Bueno, miren, se ven celdas redondas. Usted recuerda, porque usted es muy, pero muy inteligente, que cuando hacemos una coloración Sin-Nielsen, todo el medio se tiñe de azul y solamente rojo, ¿quién era? El Mycobacterium. Acá es igualito, todo tiñe de azul. Y lo que usted ve de rojo, que parezca una célula redondita, 2 a 4 micras, tiene que ser ciclospora, o tiene que ser isóspora, o tiene que ser Cryptosporidium, ¿no? Entonces, en esta coloración, los mejores resultados se han reportado para el Cryptosporidium. Así que Cryptosporidium también se puede buscar con esto, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Ok, ¿alguna pregunta, por favor, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cuál? Para ver a Cryptosporidium, la que más usamos es la Sin-Nielsen, es la que más usamos, es la que mejor resultados me da. La coloración de Yensa también te da resultados, pero recuerda que la coloración de Yensa tiene mucho más afinidad por la sangre, más que con otros fluidos. A veces resulta que colocamos muestra no infijada y cuando hablamos en Yensa, casi toda la muestra se borra, ¿no? Hay que hacer en este caso sí una extensión gruesa de heces para infijar el calor para ver bonito en el caso de Yensa. Pero el mejor resultado da la coloración de Sin-Nielsen. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, ¿alguna pregunta más, por favor? ¿Alguna pregunta más? Hay una coloración para ellos, les cuento acá. Metanamina de plata, el caso de Pneumocitis carini. Pero, jóvenes, el Pneumocitis carini es diagnóstico básicamente en la clínica. Una neumonía clínica. ¿Cuál es los síntomas de una neumonía clásica? Neumonía. Dolor abdominal. Dificultad para respirar, ¿no? A veces uno dice según de la barriga, ¿no? Fiebre, obviamente que hay fiebre. Puede también haber, al momento de colocar el estetoscopio, puede haber también sibilantes, ¿verdad? Clásica de neumonía. Rayos X de tórax, diagnóstico, pero también hay una coloración para buscarla. Entonces, neumonitis carini se busca para comprobar en todo caso una inmunodeficiencia, una inmunodepresión. Neumonitis carini está asociado a la inmunodepresión. Entonces, para eso se hace un recuento de leucocitos, sobre todo uno, linfocitos T, CD4, que se encuentran en el humano en cantidades normales entre 400 a 800 por milímetro cúbico. Se ha reportado que produce neumonía cuando el paciente se encuentra en cantidades como 10, 12 o 15 por milímetro cúbico. Obviamente aquí hablamos de inmunodepresión severa, ¿no? Tal vez también gradual, claro. Porque el VIH te produce una inmunodepresión gradual, no es aguda, sino que es gradual también, ¿verdad? Profesor, y así como los pacientes que tienen SIDA están propensos a tener varias enfermedades como tuberculosis, neumocitis, cándida, los pacientes que tienen TBC igual también están propensos a tener claro, SIDA. Señorita. Y mira, y tu pregunta me hace acordar algo que una vez hablamos en clase, no recuerdo si fue en tu grupo, no recuerdo, pero mira, qué rico huele. Tu pregunta está muy buena, porque mira, me has recordado algo. Todo paciente que está enfermo, tú sabes, clásico, tiene fiebre, infección. No come. Y si es niño, no juega. Si es adulto, no sé. Eso sí da pena. Pero hasta que se cure, puede seguir full chamba, ¿verdad? Bien. ¿Por qué la fiebre?
¿Por qué la fiebre en el humano? ¿Por qué? Con la infección, ¿por qué? De respuesta. ¿Por qué la fiebre? Ya, muy bien. Claro, la fiebre es un mecanismo, es un mecanismo de respuesta inmunitaria que basa en el aumento de la temperatura de la sangre para hacer que la sangre sea un medio hostil para las bacterias, ¿no? Y llevar un tejido para que sea encontrada por los fagocitos y también ser destruido. Pero no solamente eso, también libera mediadores de la quimiotaxis, de la fagocitosis, complemento, opsoninas y más y más y más. Mecanismo de defensa. ¿Por qué el humano enfermo no come, señorita? ¿Por qué no come? Estás enfermo. Muchos dicen, sobre todo las mamás, ¿no? Mi niño no come, está enfermito. Yo quiero darle la fuerza, le meto la fuerza, con un embudo le meto, pero no lo bota, ¿sí o no? ¿Han visto eso, no? Y la gente se preocupa mucho porque uno no coma un día o 2 días. Pero nadie que deje de comer un día o 2 días se va a morir, ¿no? Obviamente que no come por un mecanismo evolutivo, porque el humano sabe que si come tiene la posibilidad de encontrar otro microorganismo con los alimentos. Quiere decir que él se da cuenta que si está enfermo ya, ¿cómo está su inmunidad? Debilitada, distraída. ¿Y por qué no juega o no sexo? Para que ahorre, no tiene fuerzas, claro, ¿no? Imagínate que hay un sexo de un tuberculoso. Todo el mundo me mira a mí, ¿no es cierto? Bueno, no para que ahorre energía. ¿Por qué, señorita? Porque todo enfermo de cualquier enfermedad, sobre todo con tuberculosis, tiene un estado inmunitario deficiente. Por consecuencia, cualquier otro microorganismo le puede hacer mayor daño que una persona normal, con una inmunidad normal también. Muchos dicen, paciente con TB debe tener SIDA. No. Digamos que está más propenso o más factible a ser infectado por otro microorganismo. No quiere decir que tenga SIDA, por si acaso. Muchos confunden eso, ¿eh? Es como la mujer que menstrua. La mujer que no está menstruando no debe tener sexo, ¿no es cierto? Aparte que es antihigiénico, ¿no? Pero también está más propensa a conseguir más fácil una infección. No es que va a tener infecciones, sino que es más propensa a tener infecciones, ¿no? Y obviamente que hay una asociación directa aquí en Perú entre el Mycobacterium y el virus del VIH. El virus del VIH se encarga de bajar toda la inmunidad y los microorganismos se aprovechan de eso para poder ser más agresivos, ¿no? Venga por acá. Isoflavel. Yo creo que en las últimas prácticas vamos a hacer una técnica, la técnica de la... Bueno, hay varias técnicas para buscar parásitos por este caso. Sedimentación en copa, la técnica del método de flotación, técnica de Telemann, técnica de Parodi, técnica de Faust también. Hay técnicas que se usan de manera particular para buscar parásitos. Entonces, hay una técnica para Isoflavel, la técnica de flotación en un compuesto llamado, a ver quién lo conoce, sulfato de zinc. El sulfato de zinc, una especie de sal, se le agrega a los restos fecales, en un colador, se tamiza, se cuela, qué sé yo, es una especie de copita. Una vez que le hemos colado o tamizado, le agregamos sulfato de zinc. El sulfato de zinc pasa por las heces y luego se va quedando en una copita. Lo dejamos 1 hora o 2 horas para que todo sedimente, pero los cocidos van a flotar, en la copa flotan, ¿sí? Entonces, si lo hago en un tubo de ensayo, muy sencillo, lo puedo hacer en un tubo de ensayo también. En el tubo de ensayo, cuando pasa 1 hora, coloco una laminilla en la boca del tubo de ensayo, la laminilla la levanto, ha absorbido con D alguna parte de la muestra, coloco una lámina portaobjetos, una bota de Lugol, y miro al microscopio y tengo buenos resultados también. Aunque también Isoflavel, y como veremos hoy día, también tiñe muy bien con el Lugol. El Lugol tiñe bien a Isoflavel. Repito, el cocidio más importante quizás, porque es el que afecta el huésped definitivo de este cocidio, es el humano. Es el más, digamos, recurrente en humanos, causante de diarreas también en niños. Los niños pueden tener inmunodepresión por varios motivos: desnutrición, anemia u otras enfermedades, intoxicación por plomo, por ejemplo, también, intoxicación por mercurio, en fin, ¿ya? Y Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii, el diagnóstico se hace por clínica, generalmente suele producir ganglios, pero hay también una prueba de inmunofluorescencia. Generalmente las técnicas serológicas modernas son las que permiten diagnosticar al Toxoplasma gondii, pero básicamente
Básicamente, Toxoplasma gondii se diagnostica por clínica, ¿ya? Por clínica, es lo recurrente. Toxoplasma gondii tiene un problema, ¿no? Que afecta a mujeres y a hombres, pero a las mujeres embarazadas es el problema. A ver, ustedes saben que hay dos tipos de... Bueno, si usted recuerda esto, a los anticuerpos también puedo llamarle inmunoglobulina, ¿cierto? Y hay 5 tipos de inmunoglobulina, ¿verdad o no? IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. IgG atraviesa la placenta. Hasta el problema, por decir. Que la madre embarazada que tiene este problema de toxoplasmosis, las inmunoglobulinas que está produciendo contra este protozoario atraviesan la placenta y van a lograr afectar al feto, ¿no? Y puede producirle aborto primero, y si no aborta por varios motivos, entonces el feto puede tener problemas. Desarrollo, me refiero, y pueden nacer con problemas generalmente de ceguera, hidrocefalia, sordomudez, cosas así. El Toxoplasma gondii es un parásito muy agresivo, pero en el caso de mujeres embarazadas. La pregunta es ¿por qué a las embarazadas sí y a las no embarazadas no? La respuesta es sencilla, ¿no? Las mujeres embarazadas pierden muchas proteínas, sobre todo la albúmina, disminuye progesterona, disminuye estrógenos, y para las mujeres son hormonas importantísimas para todos los ciclos del nitrógeno, de la urea, en fin, ¿no? Entonces eso lo deja propenso a ella para adquirir con mayor, digamos, severidad y también facilidad infecciones de muchos microorganismos, tanto oportunistas como también patógenos también, ¿verdad? Ciclospora cayetanensis se diagnostica también por coloraciones. La coloración Schick, Nielsen y la coloración de Jensen también son apropiadas para ella. Muy parecido a lo que es Cryptosporidium pardo, muy parecido. Ahí vamos a ver el cuerpo de inclusión, teñido de rojo también. Es un poquito más grande que más o menos 4 a 6 micras en comparación con Cryptosporidium. Es un poquito más grande, también teñido de rojo, repito. Y creo que por ahí tenemos unas láminas que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Jovencitos, si hay preguntas, por favor, háganla ahora, y si no, pues así es la vida, ¿eh? A ver, pregunten, por favor. Algo de repente me olvidé decir, no sé, algo lo dije. Por favor, pregunten ahora. A ver, pregunten. Yo a veces olvido decir cosas y luego me acuerdo. ¿Verdad? Me olvidaba. Hay una coloración también. La coloración tricrónica. También se usa mucho para ciclospora, para isóspora y para Cryptosporidium. Y los vectores, cuando yo digo una fluorescencia se refiere a anticuerpos fluorescentes, por si acaso. O sea, producen luminiscencia en campo oscuro, ¿no? Brillan en la oscuridad, digámoslo así. Saben ustedes que hay microscopio de campo oscuro, ¿no? Que yo prendo este microscopio y cuando miro el microscopio no veo nada de luz, no veo todo oscuro, ¿no? Bien. Para ver, por ejemplo, a Treponema, para ver a Leptospira, a Listeria, o también a ellos también, en caso de los protozoarios, ¿ya? A ver, si hay preguntas, por favor. Profesor, Neumosis picarini no era un hongo. Ajá, muy bien. Se clasificó necesariamente como hongo. Pero hoy sabemos que no es un hongo, es un protozoario. Por ahí no es un hongo, es un protozoario. Sí, está clasificado junto con Isoplasma capsulatum, con Pseudomicosis y Mitis, ¿verdad? Sí. Pues bien, ahora se ha clasificado como un protozoario parásito, ¿no? Del grupo de los cocidios. Por el tipo de reproducción es protozoario. Escuché que lo denominaron protozospora. Protozospora. No te entiendo. Así lo leí en el informe. Ya, ¿qué? ¿Lo han cambiado de...? No, que era Carini, después Girovensi. Hay varias especies. ¿No es el mismo? Probablemente no, pero ese es el caso protozoario. Y ese, repito, puede ser parte de la flora del humano en algunas personas, sí, y solamente afecta a los pacientes con inmunodepresión, que disminuyen su LT, CD4. Generalmente nosotros tenemos en exposición a esto, a todos los que trabajamos en hospitales, pero no nos afecta porque tenemos una inmunidad competente, ¿no? LT, CD4, CD8, NK y otras cosas más que ustedes vieron o verán en el curso de inmunología. Bien, no sé si hay más preguntas. Los vectores, profesor. ¿Perdón? Los vectores. Vectores, señorita. No, en este caso no hay vectores. En este caso es la contaminación directa por restos fecales.
En el caso de Pneumocitis carini sí, porque puede ocurrir que un estornudo, aerosol, porque este de acá puede ser neumonía. Te repito, pero generalmente nosotros estamos expuestos a este y generalmente no tenemos enfermedad por la inmunocompetencia, ¿no? Pero es la única forma. Luego, Babesia sí requiere de un tipo de insecto, pero afecta más animales que al humano. El humano, digamos que es una especie de huésped intermediario, no es definitivo, no le afecta mucho como así lo hace Plasmodium, por eso que tampoco se estudia mucho. Y lo de arriba, sí, el caso de las heces, restos fecales, el gato, del perro o de otros animales también pueden participar. Como yo les decía, jovencitos, miren, yo he hecho esto de acá y una señorita me sacó copia inclusive para poder leerlo. Acá está bien. Acá tengo yo y ustedes hoy día van a entregarme eso de acá. Por favor, no lo manchen con ese, por favor. No quiero llevar eso a mi casa. ¿Ya? Mucho cuidado, ¿ya? Acá van a dibujar ustedes, lo que van a ver aquí. Y si hay más dibujos, lo van a hacer aquí, por eso he dejado este espacio también. Y quiero leer con ustedes. Y acá hay una pregunta que ustedes van a responder también, ¿ya? Entonces, ya luego afectan sobre todo a los países en vía de desarrollo y constituye un problema de salud pública, relacionado muchas veces con la falta de sistemas de salud eficientes o fuentes de agua potable, que también se acentúan con enfermedades de fondo como el SIDA, que se presentan también en los países desarrollados. La bibliografía describe que el Cryptosporidium, cualquier especie, recuerden que SPP significa cualquier especie, y Zoospora belli y Cyclospora cayetanensis son los parásitos con más frecuencia asociados con diarrea persistente en casos avanzados en pacientes con VIH-Sida. Este grupo de protozoarios requiere exámenes específicos para su diagnóstico, siendo la coloración de Nielsen uno de los exámenes no rutinarios que permiten su identificación y que en la mayoría de las ocasiones no se realiza en el laboratorio si no es solicitada por el médico de manera explícita. Ahora, yo tengo aquí un pool de coccidios, y acá tengo por ejemplo uno de Cryptosporidium y de Cyclospora. Acá está Cryptosporidium. Yo quisiera que ustedes vean esto al microscopio de manera directa y luego hagamos una coloración de Nielsen. ¿La recuerdan? ¿La recuerdan cómo hacen Nielsen? Ya, vamos a hacer de acá mismo, hacemos una extensión, fijamos el mechero y luego vamos a hacer una coloración de Nielsen para buscar a Cryptosporidium, ¿ya? Vamos a leer un poquito sobre Zoospora belli. A ver, en esa mesa, por favor, ¿quién puede ayudarme a leer? Quiero que levante la mano, ¿quién puede leer, por favor? Quiero que levante la mano, ¿quién se bañó hoy día? ¿Quién se ha bañado hoy día? Señorita, muy bien, señorita, no sé. Por favor, ayúdame a leer. ¿Quién está bañado hoy día? Sí, y son fuertes. Las especies de Cryptospora son protozoarios parásitos pertenecientes al filo Apitotex, a los cuales también se les conoce como coccidios. El término coccidio abarca también a las especies Cryptosporidium, Toxoplasma gondii y otros miembros del suborden Enylidium. En términos generales, los coccidios se caracterizan por ciclos de vida complejos. Sin embargo, los miembros del género Cystospora son capaces de completar un ciclo de vida en un solo hospedador. Los ooquistes de la especie de género Cystospora contienen dos esporoquistes, cada uno cuatro esporozoitos. Los ooquistes de los géneros Toxoplasma y Sarcosistis, entre otros, están constituidos de manera similar, pero estos parásitos son heteroxenos y tienen un hospedador vertebrado intermediario, a diferencia de Isospora, por lo que se ubican en otra familia de coccidios. Cystospora belli. Produce en pacientes inmunocompetentes un cuadro acompañado de escalofría, cefalia, fiebre, malestar, dolor abdominal, vómito, deshidratación y pérdida de peso. La sangre en las heces no es un hallazgo común, al igual que la eosinofilia periférica observada en unos cuantos pacientes. La enfermedad tiende a la cronosidad con parásitos en heces o en muestras de biopsia, incluso meses y hasta años después, y la recurrencia es frecuente. Muy bien, jóvenes. Bueno, lo que aquí nos hemos enterado es que acá hay una especie que no hemos mencionado que es Sarcosistis. Sarcosistis hominis, por ejemplo, pero dicen que Sarcosistis es un parásito heteroxeno. ¿Qué significa eso? Que tiene varios huéspedes, ¿verdad?
pero por eso que se ha ubicado a este señor o señorita, no sé, en otro grupo. En cambio, se habla mucho de Sospora belli, que tiene como intermediario o es definitivo al ser humano, ¿no? Ya vimos el diagnóstico, hacemos con coloraciones, examen también directo, y es frecuente también en nuestro país. Por cierto, ¿qué significa esteatorrea? ¿Esteatorrea qué significa? Ahí las SMS, muy bien. Cefalea, todo el mundo sabe, ¿no? Malestar, bueno, vómito, pérdida de peso, ya, en fin. Bien. Vamos a leer a Cryptosporidium spp. Por favor, de aquí, ¿alguien puede ayudarme a leer esta mesa, por favor? ¿Quién puede leer? Ok, sí. Fue el primero en establecer el género Cryptosporidium, así como el reconocimiento de la existencia de varias especies a partir de estudios con Muris de razón. Con Cryptosporidium muris. Tras el descubrimiento de Cryptosporidium, pasaron cerca de 50 años durante los cuales el parásito fue constantemente confundido con Coccidium, del género Sarcopsis. Tales confusiones de los dos géneros tuvo lugar porque muchos de los ooquistes de Sarcopsis poseen una pared delgada que a menudo se rompe y libera las esporoquistes, cada uno con 4 esporozoides, tal y como los ooquistes de Cryptosporidium, que albergan en su interior 4 esporozoides. En los últimos años, las diversas caracterizaciones a nivel molecular de Cryptosporidium han contribuido a elucidar la confusa taxonomía de este protozoario, así como a validar la existencia de múltiples especies. Como resultado se obtiene a Cryptosporidium andersoni de este protozoario, así como validar la existencia de múltiples especies en ganado vacuno, Cryptosporidium canis en perros, Cryptosporidium fenis en gatos, Cryptosporidium hominis en humanos, Cryptosporidium faedeyi en gallinas y otras aves, Cryptosporidium galli en aves, Cryptosporidium meleagrilis en aves y humanos, Cryptosporidium monadi en peces, Cryptosporidium muris en roedores y otros mamíferos, Cryptosporidium en rumiantes y humanos, Cryptosporidium ruali en cerdos de Guinea y Cryptosporidium sauropium y Cryptosporidium serpentes en lagartijas y serpientes. La forma y subclase de Cryptosporidium corresponden al cooquiste, elementos de resistencia del parásito que permite la diseminación de la infección. El cooquiste presenta una pared que puede ser fina o gruesa, lo cual se relaciona con diversas vías de desarrollo esporogónico y de infección. Todos los términos que se están viendo ya lo saben ustedes, ¿no? Autistes, esporozoitos, o cimientos ya ustedes lo dominan, ¿no? Lo único que acá está agregando son nombres científicos de varias especies, no solamente las que estamos en la pizarra. Hay un montón de animales relacionados con nosotros los seres humanos y obviamente que estamos expuestos a varios de ellos también, ¿no? A ver, Cyclospora cayetanensis, por acá por favor uno de ustedes. Por favor. Cyclospora cayetanensis. En 1986, Soave y colaboradores 48 describieron un cuadro diarreico en 4 viajeros que regresaban de México y Haití y sugirieron que el agente causal era un patógeno nuevo. Entre 1991 y 1992, Ortega y colaboradores caracterizaron este organismo que durante mucho tiempo generó controversia y la definieron como una nueva especie de coccidio capaz de infectar al ser humano y perteneciente al género Cyclospora. Cuando un hospedador susceptible ingiere alimentos o agua contaminada con ooquistes infectantes, los esporozoitos son liberados para infectar el epitelio intestinal del duodeno y yeyuno.
Luego de 2 ciclos de multiplicación asexual se forman merontes tipos 1 y 2. Este último se diferencia en forma sexual o gametocitos. El macrogametocito es fertilizado por el microgametocito y se produce un cigoto, a partir del cual se desarrolla el ooquiste, que será excretado por heces en forma de ooquistes no esporulados. La infección por ciclospora se caracteriza por anorexia, náuseas, flatulencia, fatiga, dolor abdominal, diarrea, fiebre moderada y pérdida de peso, 56 a 60. La presencia clínica varía ligeramente entre las áreas no endémicas y las endémicas, en donde las infecciones asintomáticas suelen ser más frecuentes. Los síntomas clínicos son más severos en los niños. En las regiones endémicas los cuadros tienden a ser cada vez más favorables. Conforme el paciente avanza en sus años de vida y la duración de la infección es menor, en el adulto mayor, al igual que en la población infantil, los síntomas vuelven a agravarse. En conclusión, se puede decir que los coccidios asociados a diarreas en individuos inmunocompetentes se caracterizan por una diarrea aguda, normalmente autolimitada. En pacientes inmunocomprometidos, la enfermedad puede adquirir formas graves, potencialmente fatales. Las personas afectadas por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida son particularmente propensas a padecer formas graves de criptosporidiosis. Muy bien. A ver, favor, pregunta para ustedes por aquí, por favor. Dice, cuando un operador susceptible ingiere alimentos o agua contaminada con ooquistes. ¿Qué es un ooquiste? La fecundación. Son los cinetos enquistados. El oocineto enquistado. ¿Ya? Muy bien. Luego dice los esporozoitos. Esporo, sodos. Si en el ooquiste tiene que haber una célula que luego se multiplica por esporulación, ¿cierto? Es un esporozoito. Claro, yo entiendo que se mueve, pues es estadio móvil, ¿sí o no? El esporozoito es estadio móvil. Son liberados por el infectado que tiene luego de 2 ciclos de multiplicación. A ver, ¿qué son los merontes? ¿Qué son los merontes? Aquí se viene con merontes. A los merozoitos. Mero viene de parte, zoitos animales, es cuando el esporozoito de forma sexual se divide formando 2 individuos. Ahí le llaman merozoitos, ¿verdad? Esos son los merontes o merozoitos también. Los demás jóvenes se han dado cuenta que merontes son los merozoitos. ¿Qué son merozoitos? Claro, la forma sexual, esos son los que, la merogonia, forman merontes, ¿no? Merogonia, o sea, los esporozoitos de forma sexual se dividen de forma sexual por esporulación, obviamente, y producen merontes o merozoitos. Mero viene de parte. ¿Parte de quién? Del esporozoito. Es como decir, el esporozoito se divide en varias partes, digámoslo así. ¿Listo? Lo general es que estos cocidios tienen 2 núcleos con 4 micronúcleos cada uno, básicamente, forma ovalada, casi como un huevo. La importancia radica en que producen o pueden producir la muerte en pacientes con inmunodepresión. Porque en pacientes como ustedes y como yo, que estamos inmunocompetentes, suelen producir diarrea aguda, pero no producen letalidad. Sin embargo, a los pacientes que pueden ser pequeñitos, o los ancianos, o a los con inmunodepresión, básicamente los infectados por VIH u otro tipo de inmunodepresión, la enfermedad sí puede ser letal. ¿Ah? Lo que vamos a hacer a partir de ahora es reconocer. Y repito, para reconocer hay técnicas. Si ustedes no lo saben, pueden preguntar. Si algo no recuerdan, me pueden preguntar sin ningún problema. Y lo que vamos a hacer ahora, jovencitos, es empezar a mirar el microscopio. ¿Ah? Miren, aquí tengo pool. ¿Saben lo que es un pool, no? Acá hay pool de coccidios, hay también pool de criptosporidium y hay también pool de ciclospora. Así que lo que vamos a hacer es cogemos la lámina por objetos, venimos por acá, cogemos una gotita de cada uno, le agregamos una gota de Lugol y coloreamos obviamente y vamos a llegar al microscopio. Luego de haber mirado esto, los que están positivos, ya usted sabe dónde sacó, viene otra vez por acá, coloca una gota, una lámina por objetos, hace una extensión, secamos el mechero
y vamos a colorear por Sid Nielsen a las especies de Cryptosporidium y Cyclospora, ¿ya? ¿A ver? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, por favor? Háganla ahora, a ver, preguntas. Jóvenes, pregunten. Una lámina va a ser con Lugol y otra con Sid Nielsen. Una lámina solita o una lámina con Lugol. Una lámina con Lugol y la que está solita para hacer coloración Sid Nielsen. Jóvenes, semana 7 ya. Semana 8, una más, 9, una más, y viene el examen parcial, de unidad, como llamamos, ¿no? Y yo obviamente pregunto, los que me conocen saben que es cierto, todo lo que yo explico aquí. Así que no solamente lo que ustedes se supone que saben, también lo que explicamos acá. Hemos hecho varios dibujos en la pizarra de que nos hemos conocido. Algunos de ellos van a venir en el examen, ¿ya? Por eso les pedí, y por eso quiero que lo hagan así. A mí me gustaría, porque yo les digo, voy al 2 de mayo, los chicos tienen su guía, siempre me gusta a mí las guías. Acá está, por si acaso también dibujado. Si no, acá dibújenlo, acá también hay para dibujos, me faltó espacio, acá también lo puedo dibujar. Dale bonito, con ganas, con amor, con cariño, nada, cualquier cosa. ¿Ya? 4 preguntas inocentes. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, lo van a responder. Obviamente que nadie piensa igual que el otro, pues, obviamente, ¿no? Yo voy a llevarme esto, lo voy a corregir, lo voy a leerlo, ¿ya? Así que por favor, hoy día, no lo ensucien, no lo manchen, falta respeto, manchado, con mucho cuidado, por favor, ¿no, jóvenes? Hoy me lo voy a llevar ahorita con... Bueno, la extensión primero, fijamos al mechero, una vez fijado el mechero, vamos a la cuenta de coloración de allá, cubrimos con fusina fenicada, cubrimos y luego colocamos el mechero debajo de la fusina para producir vapor blanco. Si se pierde fusina, se gana más fusina, la cosa no es que se deshidrate, sino que se evapore y produzca vapor blanco nada más. Se calcula que en 5 minutos aproximadamente he tenido que producir 3 vapores blancos, ¿cierto? Luego, jóvenes, hago con agüita corriente de caño y le coloro con alcohol ácido, ¿no? Miren, si usted hace la lámina muy gruesa, va a usar mucho alcohol ácido, tienes una lámina delgada nada más. Si yo coloreé así, coloqué fusina fenicada aquí, produje vapores blancos y luego la lámina por defecto la inclino y suelto el alcohol ácido para que gotee de arriba hacia abajo y agarre colorante. Finalmente, si quiero lavo también un poquito con agua y cubro con azul de metileno por 1 minuto, lavo con agua corriente, seco al mechero y voy a mirarlo primero a 10x, pero el diagnóstico lo hacemos en lente de inmersión, 100x. ¿Listo? Está en la pizarra la coloración, los que se han olvidado, que no son todos menos mal, son más que 50 nada más, ¿ya? ¿Listo? Voy a ver si parece una papa de hierro, ¿no? Algo así como eso. Tiene 2 núcleos con 4 esporosoditos en cada uno de ellos. Obviamente que el tamaño pues es pequeño, ¿no? Hablamos de 5 o 7 micras. Y luego coloqué allá en un microscopio que estaba allá. Este se ve oscurito, marroncito. Diferente al Cryptosporidium, que es más pequeño que eso de allá. Y se ve algo así como esto, ¿no? También pequeños núcleos. Ustedes también lo pueden ver así como esto, casi vacío. Son más pequeños, ¿no? Cyclospora tenensis suele ser más grande. Todos somos 40x por si acaso, ¿no? 40x, ¿ya? 40x. Generalmente de forma circular, muy parecido pero más pequeño que un Amoeba coli, mucho más pequeño, y con los menosoditos dentro de los quistes del Cyclospora. Ya en lente de inmersión es diferente, porque en lente de inmersión a 100x se ven los Cryptosporidium más pequeños, ¿no? De color rojito, ¿no? Cryptosporidium se ven así más o menos, como estos, pequeños, se ven varios, generalmente están juntos, esto de acá, a lente de 100x. ¿Sí? A 100x. Y son por ver y lo vemos también de forma, ¿no? Redondas. Y Cyclospora, casi toda coloreada con bastantes lumos en su 100x también. Esa es la idea, jóvenes. Cryptosporidium, Cyclospora, y son las que más se ven. Todos los han mirado, los han visto. Hay varias formas. Recuerden ustedes que también depende del estadio y tenemos un pool guardado hace mucho tiempo, por consecuencia algunos ya están deformados y todo lo demás también. Esa es la forma, digamos, resumida de los concilios, que vamos a ver nosotros. Sin embargo, se han dado cuenta ustedes que es fácil de poder ver, se distingue mucho mejor ver esto que ver una Antolima nana, por ejemplo, que era pequeñísima, ¿no? Esta acá es muy sencillo de ver. Ahora, suelen, repito, encontrarse en heces diarreicas. Las heces deberían verse lo más pronto posible, ¿sí? Y vemos ya, siempre ayudarnos con Lugol. El Lugol nos ayuda a ver el contraste, básicamente. Recuerden que estos
Suelen ser de color oscuro, marrón oscuro se ve casi, ¿no? Hay varios también transparentes, pero es mejor hacer el diagnóstico en aquellos que colorean bien con el yodo de color oscuro. Y son Forabel y lo hacen muy bien, por ejemplo, ¿verdad? ¿Listo? Bien, ¿hay alguna pregunta con respecto al examen pasado? Algo que lo dije, que no sé, algo que quieran preguntarme, quieren decir algo, creencias, quejas, reclamos. Profesor, Sí. Esta nota que tiene ustedes en sus manos está en el gestor de contenidos en su registro y aparece como así, EB3. Yo he visto que el profesor de yo he tomado lista ya, y lo que